Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 30 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1982 cuando Joe Valachi, un mafioso de Nueva York que trabajaba para la familia Genovese, informó al Senado de los Estados Unidos de las actividades de la Cosa Nostra, rompiendo así la denominada Ley de la Omertà. La omertà, conocida también como la ley del silencio, rige la conducta de los miembros de la mafia ante las autoridades, sean jueces, políticos o policías, y los obliga a no cooperar con ellas, sea cual sea la situación. Incumplir con la omertà y dar información a las autoridades es equiparable a traicionar el secreto indispensable para las acciones de la mafia y suele ser castigado con la muerte. Incluso si un mafioso es acusado de un delito que no ha cometido, tiene que aceptar cumplir la condena antes que denunciar a un miembro de la organización que sea el verdadero culpable. Tras Joe Valachi no se produjo una nueva fractura del principio de la omertà hasta que Tommaso Buscetta, en 1983, ayudó al juez Falcone a asestar uno de los golpes más severos que había recibido la mafia de Sicilia. En Sicilia, el proverbio que afirma «el que es sordo, mudo y ciego, a vivir 100 años de paz», deja ver cuáles son las raíces del espíritu de la omertà surgido en el enfrentamiento de la mafia con el gobierno español. A día de hoy, resulta indiscutible que para acabar con las más diversas mafias, el camino esencial es el de quebrantar la omertà. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la inmensa corrupción que se agazapa en el interior de la Agencia Tributaria Española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la policía ha procedido a la detención de 11 personas en los barrios por crear una red ilegal dedicada a la estafa. Pieza absolutamente clave en esa red de criminales es un funcionario de la agencia tributaria. Segundo, la organización criminal de la que formaba parte esencial el funcionario de la agencia tributaria vendía inmuebles suplantando la identidad de los propietarios y perpetrando, por lo tanto, diversos delitos relacionados con el de estafa. Tercero, para llevar a cabo esta red de estafas resultaba indispensable que el funcionario de la agencia tributaria proporcionara a la red criminal los datos personales a los que tenía acceso por su condición de trabajador en la administración pública. Cuarto, de hecho, sin la aportación criminal del funcionario de la agencia tributaria, habría sido totalmente imposible perpetrar las estafas. Quinto, los detenidos están acusados de los presuntos delitos de falsedad documental, estafa, pertenencia a organización criminal, cohecho y revelación de secretos. Sexto, la investigación comenzó en febrero del pasado año cuando un vecino de Albacete acudió al Instituto Armado para denunciar que había abonado 400.000 euros por la compra de una parcela en un lugar exclusivo ubicado en Marbella, Málaga. La operación de compra-venta se había llevado a cabo en la localidad de Los Barrios. Séptimo, los miembros de la red criminal de la que formaba parte el funcionario de la agencia tributaria captaban la atención de posibles compradores ofreciendo la propiedad a un precio muy inferior de su valor en el mercado.
Octavo, una vez captada la atención de sus víctimas, valiéndose de documentación falsa, suplantaban la identidad de los verdaderos propietarios y concluían la estafa. Noveno, la citada denuncia puso en funcionamiento una primera fase de la investigación en la que se realizaron registros domiciliarios en Marbella, Jimena de la Frontera y Toledo, en los que se hallaron 130.000 euros en efectivo y diversa documentación, y se llevó a cabo la detención de 4 personas. Décimo, en una fase ulterior se logró identificar a una mujer que se hacía pasar por la dueña de una vivienda en una notaría del municipio barreño. Junto a ella, otras 3 personas encargadas de falsificar pasaportes fueron también detenidas. Undécimo. Finalmente, los agentes del orden también detectaron otra actuación con el mismo modus operandi que se llevó a cabo en Benavís, Málaga. En este caso, habían suplantado la identidad del CEO de una compañía aérea. Esta estafa la denunció la víctima ante los juzgados de Marbella. Duodécimo. Según ha confirmado el Instituto Armado, la organización contaba con una jerarquía perfecta en la que además los papeles estaban muy definidos, destacando de manera clarísima el lugar esencial que representaba el funcionario de la agencia tributaria. 13. Los miembros de la red criminal localizaban a propietarios de inmuebles cuya nacionalidad fuera extranjera y que pasaran largas temporadas fuera de España. A continuación, buscaban a personas interesadas en la adquisición del inmueble y les ofrecían llevar a cabo la operación utilizando documentación falsa y con un precio siempre inferior al del mercado, con lo cual la estafa parecía una gran oportunidad. Y 14, hoy, 30 de octubre, el abogado Robert Amsterdam alertará en Nueva York a los inversores, empresas y gobierno de los Estados Unidos contra los abusos derivados de las acciones de la agencia tributaria. Durante la conferencia, el abogado Amsterdam solicitará la suspensión inmediata de la colaboración fiscal entre Estados Unidos y España mientras persistan las acciones masivamente delictivas de los buscabonus de la agencia tributaria. Desde hace muchísimo, demasiado tiempo, los buscabonus de la agencia tributaria han llevado a cabo acciones claramente delictivas cuyas víctimas son las personas que viven o tienen algún tipo de bien en España. A pesar de que la agencia tributaria pierde más del 50% de las causas que llegan a los tribunales, y a pesar de que en la repetida prevaricación tienen no pocas veces un papel bochornoso jueces y fiscales, la reacción de la población española ha sido prácticamente nula durante años y ha tenido que ser un bufete extranjero, representando a extranjeros, el que emprenda una batalla legal internacional contra los crímenes que de manera no aislada, sino repetida y sistemática, se perpetran desde el interior de la agencia tributaria, cuyos buscabonus cobran bonus precisamente por exprimir a los contribuyentes más allá de la ley y sin rendir jamás responsabilidad alguna. No puede sorprender que en medio de ese clima de corrupción y expolios sistemáticos salgan a la luz una y otra vez casos de funcionarios de la agencia tributaria que se dedican de manera todavía más descarada a perpetrar delitos. Los casos de buscabonus que ofrecen a los inspeccionados liberarlos de responsabilidades a cambio de un soborno. Los buscabonus que extorsionan a sus víctimas mediante amenaza de inspecciones que están empapadas de prevaricación. Los buscabonus que se valen del acceso a información confidencial para perpetrar estafas, como este caso reciente. O los buscabonus que se convierten en sicarios del poder político para perseguir a disidentes inocentes, constituyen verdaderamente legión, y en todos los puntos del territorio nacional, aunque las furcias mediáticas suelen ocultar siempre la identidad de los criminales de la agencia tributaria y no suelen referirse al destino judicial de los mismos. Una omertá mafiosa
lleva las furcias mediáticas a no abordar estos temas y mucho menos a señalar a sus protagonistas cuando pueden ser especialmente lesivas si los criminales son personas cercanas al poder o simplemente parientes de un político. Que en estos momentos conozcamos todos los detalles de las acciones de la esposa o del hermano del presidente del gobierno, pero ignoremos la identidad de los numerosos delincuentes agazapados en la agencia tributaria e incluso detenidos y juzgados por diversos delitos, indica bastante claramente la importancia de su papel a la hora de robar a los españoles de manera sistémica y masiva en favor de las castas privilegiadas. Los buscabonus saben que pueden seguir practicando el crimen a diario con la garantía de que jamás rendirán cuentas. También deben saber los ciudadanos que para ellos no habrá ni garantías, ni derechos, ni libertad, ni seguridad jurídica mientras sigan existiendo unos buscabonus protegidos por la omertá que siempre cubre los delitos de los mafiosos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte no pequeña de esa deuda va para entregar bonus a los buscabonus a fin de que sigan robando en un completo quebrantamiento de la ley a los ciudadanos españoles y causando un daño a la economía y a la imagen de España de una maldad absolutamente indescriptible. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.